¿Sí? ¿Estoy bien? Ya. No voy a perder tanto tiempo porque es algo netamente algebraico, tiene que ver con las anualidades y las perpetuidades. ¿Quién me puede decir de manera muy precisa, sencilla y rápida qué es lo que es la anualidad y qué es lo que es la perpetuidad? Alguien que no sepa eso difícilmente pueda resolver algún tipo de ejercicio. Por lo tanto, todos lo deberían entender bastante bien. ¿Qué es lo que es la anualidad y la perpetuidad? ¿Sí? ¿Son pagos periódicos iguales? O sea, no Ya, los periódicos de pero que ¿para qué existe esto? ¿Por qué? ¿Para qué se creó este concepto de perpetuidad y anualidad? Les adelanto que es algo netamente algebraico. No tiene nada más que eso. Pero quiero que alguien me lo explique, que me diga el trasfondo. Eso es lo importante. No solamente que alguien lo sepa meter en una fórmula, sino que me diga qué es lo que es y por qué. Ya, empecemos registrando. Primero, nosotros dijimos de que el valor del dinero en el tiempo puede ser valor presente y existe, como había dicho muy bien Constanza, un castigo. O podemos tener valor futuro, en donde como es una medida de riesgo puede ser un premio. ¿Ya? Eso lo vimos la vez pasada, vimos una pequeña fórmula, vimos cómo se puede llevar algo del día de hoy a valor futuro o cómo algo de valor futuro se puede traer a valor presente. Perfecto. Cada una de estas cosas, nosotros vamos a decir, mira, si queremos que nuestra temporalidad sea, no sé, 7, es decir, queremos llevar todos los flujos al periodo 7, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar todo esto, no sé si se está viendo, sí, todo eso, pero reiteradas veces. Si algo está en el periodo 6, hay que llevarlo al 7. Si algo está en el periodo 2, hay que llevarlo al 7. Si algo está en el periodo 15, hay que llevarlo al 7. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder hacer? Ya, ustedes me dicen, te la compro, lo podemos hacer. Y una vez que el valor lo tengamos en la misma temporalidad, nosotros ahí vamos a poder sumar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno hace esto en forma manual, a un matemático se le ocurrió y dijo, mira, si es que se cumplen ciertas características, con una sola fórmula algebraica podemos hacer todas estas multiplicaciones. Esta, esta, esta. Pero tienen que cumplir ciertas características. ¿Qué características son las que tienen que cumplirse para que uno pueda, entre comillas, utilizar la fórmula de la anualidad? ¿Cuál? Eran tres, habíamos hablado de tres la cosa. ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Me puede repetir, Antonio? ¿Escucha bien, profe? ¿O no? ¿Aló? ¿O si ¿Sí? escucha mal el micrófono? Ah, sí. No, de que la clase pasada habíamos hablado que eran tres. Que, ¿Ya? que tenía que ser del mismo monto, pago en un ¿Ya? periodo y que la tenía que ser la tasa de descuento la misma. Exactamente, exactamente, pero ustedes ahora lo tienen que entender, porque ahora los enunciados no van a ser traiga valor presente, ahora le vamos a colocar un enunciado bastante extraño y si es que coincide casualmente esas características, ustedes van a tener que modelar y aplicarlo de esa manera. Ustedes tienen que tener claro de que si tenemos, por ejemplo, 10 flujos en el periodo 1, 2, 3 hasta el 10, en donde todos los flujos son iguales, 1000, 1000, 1000, 1000. La tasa de interés para traer a valor presente es la misma, entonces las condiciones son, 1, la cuota es la misma, la tasa es la misma,
¿Y cuál era la tercera característica? Es una que es un poquito más compleja de entender. ¿Qué es lo que era? El periodo de tiempo, que fuera igual, pero que no significaba que fuera Uy, ahora anual. sí que no se le escucha nada. Tiene que Perdón. hablar muy cerquita del Sí, micrófono, sí, fuerte. mejor, ¿no? ¿Aló? Es que de Sí, repente el computador, me culpa. No, no, que usted había dicho la clase pasada de que como era ¿cuánto se llama? Una anualidad o todo, tenía que ser con el mismo periodo de tiempo, pero no significaba que fuera anual, sino que podía ser mensual o trimestral, no sé, el tiempo que se estimara. ya, Creo que era eso, ¿no? O se escucha mal, muy mal. sí, le escuché mal, pero creo que le entendí. Entonces, sí, efectivamente, la misma temporalidad entre cada pago tiene que mantenerse siempre igual. Siempre. Si ustedes tienen entre el pago 1 y 2, tienen 2 meses, tiene que ser exactamente el mismo periodo de tiempo entre el 2 y el 3 y el 4, el 5 y el 6, hasta el último pago. Solo si se cumplen esas 3 condiciones, es decir, el espacio entre pagos el mismo. ¿Ya? Si se cumplen esas 3, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a poder decir, pero mira, si queremos llevar estas 10 pagos al periodo 0, haciéndolo manualmente, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Es colocar, ¿cómo se haría si se hace uno por uno? Ya para ir matando esto y seguir avanzando por la otra PPT. ¿Cómo sería si yo quiero llevar 1 a 1? Ya, bueno, para no perder tiempo lo voy a hacer. 1000 dividido 1 más la tasa, más 1000 dividido 1 más la tasa, elevado a 2. Elevado a 10. Listo. Si nosotros tenemos todas esas fórmulas ahí listas para nosotros poder anotar, ¿qué es lo que nos va a pasar? Todo eso nosotros lo podríamos aplicar en una sola fórmula. Esa única fórmula, si bien ustedes todas las evaluaciones van a ser en línea, es decir, no necesitan aprendérsela de memoria, es sumamente práctico. ¿Cuál era la fórmula de la anualidad? ¿Cuál El era? pago dividido en la tasa por ¿Ya? 1 es el de valor presente. ¿Lo mismo? Ya es valor presente de la anualidad Sí. es igual. Al pago partido en la tasa por 1 menos 1 partido en 1 más la tasa elevado a n. Perfecto. Con esa fórmula ustedes lo pueden resolver a mano cualquier anualidad. Perfecto. Eventualmente, si yo les dijera, si yo les preguntara, no el valor presente, porque en este caso yo les estaba preguntando el valor presente. Si yo les preguntara, ¿cómo resuelvo el pago? Simplemente se reemplaza. ¿Cuáles son los típicos ejercicios en los cuales uno les pide calcular el pago? Por ejemplo, si nosotros tenemos el valor presente de un activo y nosotros les decimos, ¿de cuánto tiene que ser el monto a cierta tasa para que sea indiferente entre arrendar y comprar al contado? Esos son los típicos ejercicios que uno puede calcular, que uno tiene que ir aplicando la matemática financiera. Sigamos avanzando. Si yo les hablo la palabra anualidad. Me equivoqué. Ya. Si yo les digo perpetuidad, ¿qué es lo primero que ustedes me pueden decir? Así, al tiro. Para ir, necesitamos matar esto pronto. ¿Qué Pago infinito? infinito. ¿Ya? ¿Qué cosas, perdón? ¿Qué es infinito?
¿Sí? Dígame, Andrea. ¿No se escuchó? Que es Sí, ahora infinito. sí, ahora la escucho bien. ¿Sí? ¿No? Ya no se preocupen. La perpetuidad, cuando les hablo sobre perpetuidad, es exactamente lo mismo a lo anterior, exacto, pero la cantidad de pagos es infinita. ¿Y qué va a pasar si es que en la fórmula anterior la cantidad de pagos es infinita? ¿En esa fórmula qué va a pasar? ¿Lo del paréntesis tiende a 0? ¿O a No 1? a cero. ¿A 1? A uno. ¿Por qué? Porque el n es infinito. Ya. El n es infinito, lo cual hace que el denominador sea extremadamente grande. Si el denominador es extremadamente grande, la división completa tiende a 0. Entonces va a quedar 1 menos 0. ¿Ya? Y si nosotros multiplicamos por 1, inmediatamente vamos a tener valor presente de la anualidad es el pago dividido la tasa. Eso es lo que ustedes tienen que anotar, tener claro, entender. Una perpetuidad es exactamente lo mismo que una anualidad, pero en la fórmula algebraicamente hablando, el n se tiende a infinito, esa división se indefine, como se indefine, queda simplemente multiplicado por 1. ¿Quedó claro? Eso es todo lo que tienen que saber. Incluso si ahora quieren empezar a jugar un poquito más allá, yo les puedo decir que una acción. Miren la pregunta que les voy a decir. Si ustedes compran una acción que va a tener dividendos relativamente fijos y la quieren tener a perpetuidad, ¿cómo valorizarían esa acción? Ya pues, si eso es lo que estábamos hablando recién, pero ahora hay que aplicarlo un poquito más allá. ¿Cómo valorizarían el precio de una acción que saben que tiene dividendos relativamente fijos? Y yo les digo el supuesto que la quieren comprar no para especular, sino que simplemente como cobertura, tenerla a largo plazo. ¿Cómo valorizarían ese precio si ya saben todas las fórmulas que tenemos hasta ahora? Como el valor presente de una perpetuidad nomás. Exactamente. Exactamente, Andrea, muy bien. Es simplemente el valor presente de una perpetuidad. Y eso es lo que ustedes tienen que ir de a poquito entendiendo. Matemática financiera no es muchas más fórmulas que estas. Matemática financiera es entender tan bien el concepto que poder aplicarlo en cualquier contexto, como el que les acabo de decir. Incluso eso que les acabo de decir es la forma en que nosotros vamos a ver en la clase de acciones cómo se valorizan. ¿Por qué? Porque uno tiene el supuesto de que el dividendo es fijo y además tiene el supuesto que lo va a tener a perpetuidad. Y si tenemos el costo de oportunidad equivalente, lo reemplazamos por la tasa y podríamos llegar a calcular el valor presente de los flujos que es capaz de generar. ¿Y eso qué es lo que es? El valor de la acción. Así de mágico. Y no es más allá que una división. Pero ¿dónde está la dificultad? En entender lo que ustedes están haciendo. Sigamos. ¿Profe? Dígame. Es que no, yo no respondí, fue Constanza, pero es que no entendí. ¿Cuál cosa puntual? Lo que explicó recién. De las acciones. Mire, Sí. Andrés, escúcheme. Usted tiene una acción. Si usted la compra, usted no tiene la necesidad de venderla ni nada. No es como un instrumento de renta fija, que tiene flujos fijos, pagos fijos, pero tiene una fecha determinada, como un bono. Si usted compra una acción, ahora vélo en la vida real, ustedes salen, sus padres les dicen, tengo una acción, la espero tener siempre. Es decir, perpetuamente. Ustedes saben, Andrea parece que era la que me había hablado, ustedes saben, Andrea, de que todos los 31 de diciembre va a pagar el mismo dividendo, o relativamente el mismo. Por lo tanto, podemos asumir que es el mismo.
Y ustedes saben también que el costo de oportunidad, es decir, el poder invertir ese dinero en otro proyecto tiene una tasa, por ejemplo, del 10%, inventando algo en voz alta. Si ustedes tienen solo esa información, que es relativamente sencilla de obtener, ustedes podrían valorizar el precio de esa acción. ¿Por qué? Porque esa acción va a tener una cuota. Esa acción va a tener una cuota, un pago, que es el dividendo. Ustedes saben lo que son los dividendos, es decir, lo que pagan por ser dueño de esa acción, relativamente el mismo. ¿Y qué es lo que pasa cuando se cumplen ciertas características que yo les había dicho acá? Misma cuota, misma tasa, y espacio entre los pagos es el mismo. Y si es perpetuo, usted podría utilizar esta fórmula toda atorrante, que es una simple división para valorizar el precio de cada acción de la cual usted es dueña. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, muchas gracias, profe. Ya, ese es un simple ejemplo muy sencillo, muy básico de lo que nosotros vamos a aprender a hacer con matemática financiera. Vamos a ir lo más profundo que podamos a nivel conceptual. Sigamos avanzando ahora sí con nuestra PPT. Ya, este ejemplo, ¿no? Aquí. Ahí está. Ya tenemos el valor presente de nuestra anualidad aquí. Miren, no, esta fórmula es extraordinaria. Ustedes tienen que aprender a entenderla más allá que aprendérsela de memoria. Si nosotros logramos entender en el ejemplo que teníamos en la pizarra, 10 pagos iguales con las mismas condiciones, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que nosotros estábamos haciendo con la fórmula de la anualidad? ¿En dónde estábamos dejando el valor presente de todos los pagos? ¿En qué periodo? ¿Sí? ¿En el 0? Exactamente, en 0, muy bien. Y si tenemos el valor presente, está en 0 todos los pagos, ¿qué pasa si yo les pregunto, oye, dejemos todos los pagos en periodo 10? ¿Cómo creen ustedes que tenemos que hacerlo? Lo está pescando, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para llevar ese valor que lo tenemos en 0, dejarlo en 10? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿A quién se le ocurre, pues? Llevar todos los flujos hasta el periodo 10. Exactamente, podríamos manualmente todos los flujos a 10. Pero ¿se les ocurre alguna manera de cómo los podemos llevar multiplicando solo una cosa? ¿Cómo podría ser? Multiplicando el valor presente. ¿Multiplicando qué cosa con qué? Vamos que se puede, vamos que se puede. Miren lo siguiente. El valor Si presente. utilizamos la fórmula de la anualidad, parto de nuevo, ¿no? Sí. ¿Ya? El Captiva. Oh. Unos minutitos. Ya. Ya. Bueno, ya vamos que se puede. Ya, bueno, mientras tanto les sigo explicando así nomás, pues no tenemos pizarra. Entonces, yo ahora les puedo decir, ¿qué es lo que nos va a pasar? Miren lo siguiente, con la fórmula de la anualidad estamos llevando los 10 pagos, en este caso son 10, al tiempo 0. Listo. Si están todos juntos en tiempo 0, ¿qué tendría que hacer yo con esa bola gigantesca que está en 0 y llevarla de solamente una multiplicación al periodo 10? ¿Qué tendría que hacer? Multiplicarla por la tasa de interés elevada a 10. Exactamente. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo. Pucha, no puedo rayar, pero entonces, ¿cómo creen ustedes que es la fórmula
de la anualidad, pero en valor futuro. ¿Cómo sería? Exactamente la misma que del valor presente, pero multiplicada por 1 más la tasa elevado al mismo n. Si ustedes se dan cuenta, esa fórmula probablemente hasta la han utilizado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como no tenían la capacidad de trasfondo de materia tan profundo, no era tan evidente. Ahora, ¿se puede ver la PPT o no? Tampoco. Esa. Ahí sí. El valor futuro. Ya. Por lo tanto, si nosotros vamos viendo ahí lo que nos aparece, en la primera fórmula que tenemos nos dice, el valor futuro de una anualidad es exactamente el mismo que el valor presente multiplicado por 1 más R elevado a N. Y ustedes, por lo que les acabo de explicar, ya lograron descubrir y entender a cabalidad el por qué. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Pescó, ¿no? Ya. Bueno, por último, vemos solo el PPT. Ya, entonces, teniendo eso claro, nosotros ya vamos a poder entender y decir, mira, para poder llevar a valor futuro, ahora sí vienen las preguntas de verdad. ¿Por qué yo querría calcular el valor futuro? ¿En qué tipo de ejercicios? ¿En qué tipo de ejercicios uno podría querer utilizarlo? ¿Para qué? Para saber cuánto quiero cobrar. ¿Cuánto debo qué cosa? ¿Cobrar? ¿Sí? ¿Y en qué tipo de cosas más o menos? Por ejemplo, en la jubilación, profe. ¿Ya? ¿Por qué? Ese ejemplo que usted me está dando está perfecto, pero quiero que me explique el por qué. Este tipo de fórmulas que es el valor futuro de una anualidad o el valor futuro en realidad de cualquier fórmula, me sirve a mí para lo siguiente. Primero me sirve para poder saber cuánto dinero voy a tener a futuro si la rentabilidad es X cantidad y las cuotas que yo pago son X cantidad. O sea, ustedes podrían eventualmente saber cuánto ahorro van a tener en su fondo de pensiones, como muy bien dijo su compañero, si es que ahorran una cantidad fija con una rentabilidad mínima. Ese tipo de cosas son clave. De hecho, me atrevería a decir de que la gran mayoría de las formas que lo evaluamos es con eso. Es a través de entender el cómo uno puede ahorrar cierta cantidad hasta cierto tiempo y luego, desde ahí en adelante, cuánto sería, por ejemplo, la cuota necesaria que uno tiene que tener. ¿Para qué? Para poder tener por cierta cantidad de tiempo una mensualidad. ¿Sí? ¿No? Espérenme un segundo. Ya. Ya. ¿Me van siguiendo? ¿Sí se escucha? No tenemos pizarra, pero por lo menos tenemos la PPT. ¿Se ve bien la PPT por lo menos, o no? Sí. Ya, Sí. vamos que se mueve. Entonces, retomando, ¿sí? Si queréis paramos un segundo. ¿Podemos adelantar si quieren? Sí, sí, no hay problema, creo que eso es importante. Sí, los que están conectados les pido, por favor, permanezcan en Zoom, nos vamos a desconectar unos minutos, pero ahí les voy a hablar cuando retomemos, para que podamos tener la pizarra.
Ya ahí sí, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Ya, vamos que se puede. Ya veamos, ¿debería pescar? ¿Ahí rayó? Sí, sí, perfecto, ya, vamos que se puede. Ya, entonces, nosotros habíamos quedado en lo que en la PPT se puede ver, de que nosotros te habíamos visto ciertas fórmulas que nosotros vamos a poder y tenemos que entender, que son, primero, tenemos que entender muy bien lo que son el valor presente de cada una de las transacciones que nosotros vamos a realizar. El valor presente de un solo flujo, nosotros ya vimos que era que existe un castigo a través de una tasa. ¿Por qué? Porque es el valor presente. Si nosotros queremos llevar a valor futuro, existe un premio. ¿Por qué? Porque es una medida de riesgo. ¿Ya? Lo mismo nos pasa con la siguiente fórmula que nosotros logramos descubrir, que es la perpetuidad. Si ustedes se dan cuenta, el valor presente de la perpetuidad y el valor presente de la anualidad son exactamente la misma fórmula, pero con la diferencia de que el valor presente de la anualidad tiene un paréntesis enorme al lado y cuando la variable tiempo se indefine, es decir, se lleva a infinito, todo ese paréntesis vale 1. ¿Ya? Sigamos avanzando. Además, nosotros logramos descubrir, ya, ahora sí voy a borrar y voy a anotarla todavía. Nosotros logramos descubrir que teníamos valor presente de una anualidad, era la cuota dividido la tasa multiplicado por 1 menos 1 dividido 1 más la tasa, todo elevado a n, y nosotros sabemos que todo esto que estoy mostrándoles, ¿qué es lo que era? Esto queda en valor 0, valor presente 0, o en el equivalente que uno quiera. Ahora, si nosotros queremos todos estos cupones que ahora están en 0, queremos ahora llevarlos a futuro, todos juntos, tenemos que multiplicar por 1 más la tasa elevado a n. Esa es la única diferencia, esa es la explicación de cómo nosotros llegamos a esta fórmula que es el valor futuro de una anualidad en la cual, como es anualidad, tiene n periodos, no es infinito. ¿Y eso qué significa conceptualmente? Ahora les voy a hacer una pregunta que perfectamente podría ser de alguna evaluación. ¿Qué supuestos estamos asumiendo al utilizar esa fórmula? ¿Cuáles? Menciónenme varios, porque son muchos los que utilizamos. Pero ¿quién me puede explicar qué supuestos conceptualmente hablando estamos asumiendo al utilizar esta fórmula? ¿Cuáles? ¿Quién se la juega? Hay varios que vimos la semana pasada, pero ¿quién se la juega? Primero, el más restrictivo en relación a la vida real significa de que, que invierto cada cuota a exactamente la misma tasa. Cada cuota la invierto a exactamente la misma tasa. Es como que yo le dijera, ya pásenme una mesada, no sé, de 50.000 pesos todos los meses, bueno, 100 mesadas todos los meses, en la cual cada vez que ustedes pasen dinero,
yo lo voy a invertir a una tasa fija. Eso es tremendamente poco realista, porque en la vida real es muy difícil volver a encontrar proyectos que tengan exactamente la misma tasa. Uno puede encontrar un promedio, sí. Eso es lo que hace las AFP, por ejemplo, que se les exige un promedio mínimo, ¿ya? Y que en general es bastante más alto que el mercado, por lo menos. Entonces, si nosotros tenemos ese primer supuesto, segundo, cuotas fijas. De nuevo, es extremadamente complejo de que en algún proyecto se generen cuotas exactamente fijas, en plazo y en monto. Pero, tal como ya se estarán dando cuenta, ¿en qué tipo de ejemplos nosotros utilizamos este tipo de fórmulas? Pensiones. Vamos a tener una subunidad completa, única y exclusivamente de eso. Es decir, que yo les voy a decir, si una empresa ahorra X cantidad a cierta tasa, ¿cuánto tiene que ser la rentabilidad exigida posterior si es que se cambia de fondo en tanto plazo, etcétera, etcétera? O yo les puedo preguntar, si una persona quiere venderle una renta vitalicia, sus fondos futuros programados, ¿a cuánto se los tendría que vender? Ese tipo de preguntas son las que nosotros vamos a tratar de resolver, que, les vuelvo a decir, la parte algebraicamente hablando es bastante sencilla, pero la parte conceptual en la cual uno tiene que incurrir para poder resolver ese tipo de ejercicios es compleja. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de impulsar, que ustedes lo puedan ir entendiendo. Sigamos. Además, bueno, esto ya lo vimos, bueno, se lo voy a explicar rápidamente. ¿Cuál era la diferencia entre los tipos de tasa de interés? Ya, pues, estimado, necesito que participen un poquito más. ¿Cuáles son? Eso se va a preguntar en el control de hoy. ¿Cuáles son los tipos de tasa de interés? ¿Qué significa cada una? ¿Qué En una los implicancias intereses tienen? se reinvierten y en la ¿Ya? otra los intereses como no se suman al monto total. Ya, exactamente. Exactamente. En un tipo de tasa, lo que nosotros vamos a tener es que es compuesta o efectiva, en la cual uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Asume que se invierten los intereses a la misma rentabilidad a la cual nosotros logramos invertir el capital inicial. Y en otro tipo de tasa se asume que los intereses se van retirando, por lo tanto, lo único que yo quiero es poder calcular cuánto me está rindiendo el capital solo en ese periodo de tiempo. Como ustedes son personas extremadamente inteligentes, me dirán en la práctica, ¿en qué afecta eso? En la práctica, más allá de la teoría y del control que se viene y todo, ¿en qué puede afectar? Si yo les digo, existe una tasa del 10% anual efectiva, y también les digo, existe una tasa del 10% simple sin capitalización intermedia, ¿estaremos hablando de exactamente lo mismo o no? ¿Sí o no? No, ¿Por qué? porque ¿Quién se una la es como juega? que el monto fuera mayor, como ¿Ya? el monto sobre el cual yo saco los intereses, entonces en una tengo como más rentabilidad y en otra menos. Exactamente. Ahí se acercó muchísimo a la respuesta. Porque una tasa, lo que nosotros tenemos que entender de cada uno de los tipos de tasas es que la tasa compuesta, mientras más veces se compone o emite intereses, ¿qué significa? ¿Qué significa si una empresa
o un proyecto paga intereses semestralmente y yo tengo la tasa anual, ¿qué significa? Que el segundo semestre yo voy a haber estado rentando lo mismo que la otra, lo mismo, pero desde que me pagaron esos intereses, yo los volví a reinvertir. Eso es lo que me está diciendo. Por lo tanto, una tasa compuesta es clave que ustedes entiendan que mientras más veces se capitaliza, paga intereses, por ejemplo, trimestralmente, mayor va a ser la cantidad de ganancia en el largo plazo. Eso es fundamental. Y otra pregunta conceptual. ¿Qué pasa? ¿Cómo son estas dos tasas? Si no existe una capitalización entre medio. Una pregunta sencilla, liganita, Iguales. básica. Iguales. Perfecto. Eso es lo que yo quiero que ustedes me vayan diciendo. Mientras más veces tengamos pago de intereses o pago de cupones o capitalizaciones, etcétera, intermedias, mayor va a ser la diferencia entre las dos tasas. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Por lo tanto, la tasa compuesta reinvierte intereses. Mientras más veces nosotros reinvirtamos los intereses, mayor va a ser la ganancia. Por lo tanto, cáchense esta. Si yo tengo 10% compuesta, simple, pero paga cupones trimestrales. Tengo dos proyectos, proyecto A, proyecto B, en ambos tienen una tasa del 10% anual. Esto me faltó. Anual, anual. En ambos se pagan cupones trimestrales. La tasa trimestral, ¿en cuál va a ser más baja? Imagínense, ni siquiera les estoy preguntando el número, solo quiero que me digan conceptualmente, ¿en cuál va a ser más baja? Si en ambas me generan un 10% anual, En la tasa simple, ¿por qué? porque la compuesta se va separando en los trimestres, o sea, 4 meses si no me equivoco. Entonces se va sumando cada vez más al capital con el tema de los intereses. Entonces, ¿qué significa eso? Significaría que si la tasa simple es mayor, significaría que al término del año no llegarían las dos al 10%. La tasa compuesta pasaría. Por lo tanto, ¿cuál debería ser mayor? ¿Cuál debería ser menor? La compuesta debería ser menor. Exactamente, la compuesta debería ser menor. ¿Por qué? Porque yo en la compuesta, entre el trimestre 2 y 3, 3 y 4, así, etcétera, etcétera, voy a ir reinvirtiendo los intereses ganados. Por lo tanto, si bien ambas llegan a un 10% anual, una de ellas llega reinvirtiendo intereses. Por lo tanto, lo que me generó fue un poquito más bajo por trimestre, pero la subida fue más brusca. Por eso, si yo quiero pasar la simple a trimestral, ¿cómo se hace? Ya, pues aquí hay varios alumnos que me consta que saben. ¿Cómo paso una simple anual a trimestral? Voy a tener que empezar a preguntar así por nombre, no es ni idea, pero... ¿Se le va al cuadrado, profe? O sea,
a 4. ¿Qué cosa? Se eleva a 4 la ¿Qué tasa. cosa a 4? El 1 más el interés, todo eso elevado a 4. No. Si yo tengo 10% anual simple y la quiero pasar a trimestral, primero hay que saber, o sea, está muy bien que son 4 trimestres. ¿Y cómo la Se pasaría? divide en 4, también es la tasa de interés. Exactamente, perfecto. O sea, la tasa simple, yo sé que a todo evento es un 2,5% trimestral. ¿Cómo calculo la tasa compuesta a trimestral? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién se acuerda? Bueno, los voy a ir explicando cómo deberíamos hacerlo. Nosotros tenemos un monto de capital, vamos a ponerle capital, CAP, multiplicado por 1 más una tasa trimestral, tasa trimestral, y todo este monto lo vuelvo a multiplicar por 1 más la tasa trimestral 4 veces. Por lo tanto, yo voy a tener 1 más tasa trimestral elevado a 4 es igual a ¿qué? 1 más tasa anual. Por lo tanto, si yo lo voy despejando, voy a llegar a lo siguiente. 1 más tasa trimestral es igual no sé si se alcanza a ver lo último, pero debería. Sí, ahí está. Por lo tanto, ¿alguien puede hacer este cálculo? 1,1 elevarlo a 0,25. Y a ese número restarle 1. ¿Cuánto les da? ¿Profe puede leer como lo que puso en un cuadrado? Que no se ve muy Sí, bien. ya lo voy a repetir el cuadrado. Tasa trimestral es igual 1 más tasa anual dividido, o sea, perdón, elevado a 1/4 menos 1. Y sabemos que la tasa anual es 10%, por lo tanto 1,1 elevado a 0,25 menos 1. ¿Quién me puede dar ese dato? 0,241. Ya multiplique eso por 100. 2,41. 2,41. Exacto. 2,41. 1,368908. Ya, 2,41%. Por lo tanto, se cumple la lógica de que necesariamente es menor que la tasa simple, sí o no. Sí. Sí. Nosotros ya habíamos visto que si es que tiene pagos o cupones trimestrales, o más allá de que sean trimestrales, mientras mayor sea la capitalización que tenga, los pagos que tenga de cupones, ¿qué significa? Más diferente van a ir siendo esas dos tasas. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y yo no les voy a preguntar por esta cuestión. Yo les voy a preguntar cuál debería ser mayor y cuál debería ser menor. Eso es lo que les voy a preguntar. Y si yo les pregunto, uno tiene capitalización semestral a X cantidad de plazo, el otro tiene trimestral, uno es simple, otro es compuesto, ¿cuál debe ser mayor y por qué? Nada más que eso. A mí no me interesa la parte algebraica. Eso siempre lo van a poder hacer con Excel, con calculadora financiera. Lo que quiero es que entiendan la lógica. Es que ustedes me digan, ah, mira, pero sí es sumamente evidente. La tasa compuesta está asumiendo que reinvierto intereses a la misma tasa de los intereses. Por lo tanto, necesariamente a una tasa más baja termino llegando igual a que la rentabilidad anual son los mismos 10%. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Sigamos avanzando. Ya, estos ejemplos me los vamos a dejar ahí. Ya, esto es lo que les acabo de mostrar, es justamente eso.
Profe, Aquí viene algo muy importante. Dígame. ¿no vamos a tener recreo? ¿A qué hora es? ¿Es ahora o no? Ya, sí, dejémoslo hasta acá. Sí, me quedó solamente pasarles paridad de Fischer y a la vuelta empezamos con un par de ejercicios. ¿Ya? Lo dejamos acá, nos juntamos a las 5:10 para matar esa última hora full. Con Profe, paridad de Fischer y después vemos algunos ejercicios. Dígame. ¿puede poner un poco en la pantalla, o sea, la pizarra por fin? Sí, ¿O no se en puede? realidad no la pongo yo, pero sí. Ya, gracias. Sí, ahí está, para que lo vayan anotando, no hay problema. Ya, nos vemos a las 5:10. Ya, ahí sí. ¿Me escuchan los que están conectados? Sí. Ya, buenísimo. Vamos a partir, tenemos que seguir con lo que estamos viendo. ¿Están viendo? Sí, están viendo, ¿no? La PPT, ya, ahí sí. ¿Están viendo la PPT? Ahí sí. Ya, lo que nos queda es ver dos cosas. Primero, entender esto de que los flujos, la tasa va variando. Cáchense eso. En estricto rigor no es que la tasa vaya variando. Lo que va variando es el monto de la cuota proporcionalmente en cada periodo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si es que yo les dijera de que empezamos, ¿se acuerdan que yo les había dicho al principio de que la tasa era siempre exactamente la misma y les comenté que era un supuesto extremadamente restrictivo, poco real, que era muy poco realista? En parte se puede mejorar este supuesto de la siguiente manera, diciendo, estimados, nosotros vamos a agregarle, ¿se acuerdan que nosotros veíamos, a ver dónde puedo rayar? Espérate, ¿se puede ver acá? Nosotros veíamos, miren lo que vamos a aprender a hacer. ¿Sí? Las matemáticas nos van a ayudar mucho en a las finanzas. Si nosotros teníamos una cuota y la hacíamos crecer en 1 más la tasa, llevábamos a valor futuro el monto. Ahora, ¿qué pasa si la tasa la podemos ir modificando periodo a periodo? A eso, a esta actualización, a llevar a valor futuro, es lo que nosotros llamamos inflación. Inflación. Esa inflación esperada es la tasa a la cual se debe ir reajustando la tasa periódicamente. ¿Ya? ¿Qué es lo positivo y lo negativo? Lo positivo es que vamos a empezar a reajustar, a reajustar la tasa a la cual nosotros teníamos al inicio. Y esa tasa nosotros la llamábamos tasa real. Si una tasa real la multiplicamos por inflación, nos va a dar una tasa nominal. Eso ustedes lo tienen que saber. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Espero, yo creo que vamos a alcanzar porque es la parte 2 del ejercicio 2, en la cual nosotros vamos a aprender a utilizar esto. Nosotros vamos a decir, mira, si nosotros tenemos una tasa real y la ajustamos por la inflación, nos va a dar la tasa nominal, la cual está, en la tasa nominal ya está incorporando el ajuste de valor en el tiempo. ¿Queda claro? ¿Sí? Es en estricto rigor, es solamente una fórmula en la cual cada vez que nosotros les digamos una tasa real o nominal, ustedes tienen que saber aplicarla. ¿Cómo en la fórmula? Evidentemente, al ser un porcentaje, tenemos que agregarle el entero inicial. 1 más la tasa real, si la multiplicamos por 1 más la inflación, que normalmente se anota así, es igual a 1 más la tasa nominal. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claros?
Estamos claros, no hay nada más que eso. Sigamos avanzando. Unido con esto, nosotros vamos entonces a empezar a crear flujos con crecimiento. De nuevo les digo, nosotros no podemos modificar ni la tasa, pero sí la podemos dejar perpetuamente con crecimiento. Check. Los flujos no los podemos modificar. De hecho, es una de las características de la anualidad o la perpetuidad. Pero podemos hacer algo. Podemos, algebraicamente hablando, podemos hacerlos crecer perpetuamente y la fórmula nos sigue sirviendo. Por ejemplo, si ahora yo les digo, vamos a tener un dividendo de la acción, que eso no fue casualidad que se lo dijera al inicio del bloque anterior, si yo les digo, tenemos un dividendo, es decir, dividendo es lo que paga cada acción, el ser dueño de cada acción. Si yo les digo que paga 10.000 anual, ¿ya? Si paga 10.000 anual, uno podría decir, ya, esperemos que relativamente siempre pague ese valor. No hay problema con eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, si bien podemos esperar que sea siempre parecido, no es tan realista. ¿Y cómo se mejora eso? Colocando un crecimiento esperado a los flujos. Y eso nosotros lo podemos llevar a nuestras fórmulas anteriores. Entonces, nosotros ya sabemos anualidad, perpetuidad. ¿Cuál era la perpetuidad? El valor presente es igual a el pago o la cuota dividido la tasa. Ahora, si el pago eventualmente tiene un crecimiento constante en el tiempo, es decir, miren lo que vamos a pasar. Este pago va a ir creciendo en el tiempo. Y cáchense lo que les voy a decir. Por favor, tomen nota, por favor, traten de ir estudiando lo que les digo. Este pago, en estricto rigor, ¿en qué periodo está? Eso perfectamente puede ser una pregunta de un control. No sé si de prueba, pero de un control. Sorry. ¿Ese pago en qué periodo está? Si nosotros estamos calculando la fórmula de la perpetuidad, el valor presente de una perpetuidad, ¿en qué periodo? ¿Está en periodo 1? ¿En periodo 2? ¿En periodo 3? Hasta ahora daba lo mismo, porque todos los pagos eran iguales. Pero, ¿qué periodo debería ser si lo estoy dividiendo en una tasa? ¿En el 1? En el 1, exactamente. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Esto amerita... Yo ¿Sí? prefiero. Usted, Constanza. ¿Y por qué en el 1? Porque al dividirlo en la tasa lo pasa al 0. ¿Qué cosa, perdón? Porque al dividirlo en la tasa lo voy a pasar al ¿Ya? periodo 0. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Por lo tanto, si yo les digo que una acción está pagando 10.000 hoy y tiene un crecimiento del 5%, ¿qué valor voy a tener que colocar acá? ¿El valor de hoy 0 o el valor de 1? Por favor, vayan siguiéndome. Ya, pero ¿quién? A ver, ¿a quién le puedo preguntar? Los que siempre ¿Un responden. profe qué dijo? No ¿Sí, escuché. Francisca? Sí, ¿Qué ¿en qué dijo? parte quedó? Que habían dicho lo del periodo. Ya, si yo les llegase a decir a ustedes, miren lo sencillo algebraicamente y lo complejo a nivel de materia. Si yo les digo, la acción está pagando 10.000 pesos hoy y los va a pagar anualmente,
¿qué valor tengo que colocar yo acá arribita para calcular el precio de la acción? ¿El valor de hoy, que hoy es periodo 0, o el valor de 1, o el valor del año 2, o el valor del dividendo en 3? ¿El valor del dividendo cuándo? Lo dijo su compañera antes. O sea, siempre se tiene que llevar como al valor presente al final, cada periodo, Ya, sí, ¿o no? pero, el valor que uno coloca acá, ahora que estamos aprendiendo, y por eso antes no veíamos en contabilidad 2, no vemos crecimiento, porque si no tendríamos que entrar en este tipo de discusiones, este valor del pago tiene que ser el pago en 1. Eso lo tienen que saber. ¿Por qué? ¿Por qué el pago en 1? Porque recuerden de dónde se creó esta fórmula. Esta fórmula viene despejada de la anualidad, en donde en estricto rigor el numerador está... ¿Cuál es el primer pago que uno trae a valor presente en una anualidad? El primer pago, ¿cuál es? Cuando nosotros hacíamos una anualidad, ya lo voy a anotar de nuevo. Nosotros teníamos hoy valor presente 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y este vale 10.000 acá vale 10.000, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros para calcular la anualidad colocamos el valor del pago, que eran todos iguales. Pero en estricto rigor estamos asumiendo que es el pago en 1 con crecimiento 0. Por lo tanto, si yo les digo que la acción paga un dividendo hoy en 0 de 10.000, en estricto rigor, yo no tengo que colocar el valor de los 10.000 acá en el numerador. Yo tengo que colocar los 10.000 y llevarlo a valor futuro. ¿Por qué? Porque en el numerador yo tengo que colocar el pago de un periodo más. Cáchense el nivel de profundidad que encontramos con una fórmula que es una simple división. ¿Ya? ¿Quedó claro? Vayan anotando, vayan leyendo, vayan entendiendo. Entonces, ¿qué cosas tienen que saber? Cuando existe el crecimiento, es decir, los pagos no son iguales, ustedes tienen que colocar arriba en el numerador el pago en periodo 1, no en periodo 0. Y ese es un error que yo lo coloco a propósito porque sé que algunos no lo entienden. De repente yo les coloco en el enunciado, la acción paga un dividendo hoy de 10.000 y se espera un crecimiento a perpetuidad del 2%. ¿Cuál es el monto que hay que colocar en el numerador? Alguien me dice, es que profesor puse 10.000, que es casi lo mismo. Sí, pero a mí no me interesa que algebraicamente sea un número parecido. A mí me interesa que usted demuestre que conceptualmente entiende que es el pago en 1, no en 0. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Quedó claro? ¿Sí? A ver, ¿a quién puedo preguntarle así va? ¿Sí? ¿Está por ahí? ¿Está Antonio, parece? Profe, Oiga, pues. Sí, dígame, Verena. es que a mí no me quedó muy claro. Ya, Digo, dígame, ¿en qué parte? ¿puede hacerlo como con números? ¿Calcularlo? Sí. Ya. Profe, profe, Dígame. es que como que no entiendo bien el escenario. Como, Ya, ¿por el qué escenario es el siguiente. Ya, eso es una muy buena pregunta que usted me tiene que decir. Primero, yo les voy a decir a ustedes, tienen que valorizar una acción. ¿Cómo la valorizan? De acuerdo al ejemplo que les di al inicio de la clase. Primero, ustedes tienen que asumir que lo van a tener a perpetuidad. Por lo tanto, es el valor presente de una perpetuidad. ¿Cómo se hacía el valor presente de una perpetuidad? ¿Sí? Oiga, pues, El pago véngame. dividido en la tasa. Ya, pago dividido la tasa. Perfecto. Ahora yo les digo a ustedes, estamos agregando algo de materia. Yo les comento, miren, el pago no va a ser siempre el mismo.
Lo primero que ustedes me deberían decir de vuelta es, pero profesor, entonces no podemos ocupar la fórmula de la anualidad. Y ahí yo les digo, si el pago no es el mismo por el hecho de que va creciendo constantemente, sí la podemos utilizar, pero hay que hacerle una pequeña modificación a la fórmula. El siguiente. Valor presente de una perpetuidad es el pago en 1 dividido tasa menos G. Y este G es lo que va a crecer el pago. Crece el pago. ¿Ahí sí? ¿Quedó claro? Pero entonces la perpetuidad sí actúa como perpetuidad cuando hay inflación. Exactamente, pues actúa tal cual. Y no es que sea inflación, porque la inflación la vamos a incorporar de otra manera, todavía no lo hemos visto a profundidad. Esto es porque estimamos que los dividendos vayan a ser mayores. Eso es. Pero, ¿y no que Ya. la perpetuidad tenían que ser pagos iguales? Sí, pues tenían que ser iguales, pero si es que esos iguales crecen en cada periodo exactamente lo mismo, lo podemos seguir incorporando a la fórmula, pero con esta modificación de que Ah, ya. en el denominador sea tasa menos crecimiento. Ya. ¿Ya? Profe, ¿Quedó claro? Sí, sí, ahora sí. Ya, vamos que se puede. Usted me profe, tiene... Dígame, ¿pero por qué esos pagos deberían crecer? ¿Por la inflación? no necesariamente la inflación. Todavía no hemos... Eso lo vamos a incorporar en la tasa, no en el pago. Ah, ya. Independiente de la razón, puede que la empresa sea cada vez más eficiente, puede que los dividendos por política interna cada vez vayan creciendo, da lo mismo la razón. Es el hecho de que conceptualmente los pagos van a crecer. ¿Ya? Entonces, ¿Y eso lo vamos a si los... asumir siempre o en algunos ejercicios? No, cuando yo les diga que se asume que va a crecer en cierta cantidad. Ah, ya. O si usted no les dice nada de crecimiento, vuelven a la fórmula anterior, en donde era el pago dividido la tasa y nada más. ¿Ya? Estamos. Entonces, sigamos con esto. Si yo les digo, este es el mismo escenario en el cual estamos hablando, ¿sí? Alguien me había preguntado esto, parece que era Verena. ¿Usted fue Vere o no? ¿Sí? No, yo pregunté si lo podía hacer con números. Ya, pero ¿me entendió usted? ¿Sí? Ya. Asumamos ahora, miren lo que les voy a decir, para que esta nueva fórmula, es decir, una fórmula de perpetuidad, pero comillas, enchulada con el crecimiento, para que funcione, yo no tengo que poner el pago de hoy en 0, ni tampoco el pago en 5 años más. Tengo que poner lo que me van a pagar en periodo 1, es decir, un periodo más adelante de hoy que asumimos que es 0. ¿Queda claro? ¿Me entienden ese punto? ¿Sí? Por favor, díganme algo. Por último, no. Más o menos, pero ¿por qué? Ya, eso es lo que ahora les quiero explicar. ¿Por qué? Ahora, acá arribita, yo acá arriba, pegado arriba de la pizarra, les expliqué de dónde viene esta fórmula. Esta fórmula viene de una derivación de la anualidad. ¿Cuál era el...? ¿Y se acuerdan que nosotros en la anualidad asumíamos que todos los pagos eran iguales? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Como asumíamos que todos los pagos eran iguales, en estricto rigor, nosotros asumíamos que estábamos colocando el pago de 1, no el pago que había en 0. ¿Por qué? Porque una anualidad trae a valor presente las cuotas de 1 en adelante. Y bajo ese escenario, algebraicamente, nosotros en estricto rigor, el pago que vamos a colocar es desde 1, no desde 0. Incluso nosotros vamos a aprender que si incluye el pago de ahora, ¿cómo se llamaría? Se le llama anualidad anticipada. Y eso lo vamos a ver después de esto. ¿Ya? En estricto rigor, como yo les estoy diciendo, esto que está acá arriba, esto, es una anualidad
como siempre la hemos visto, pero ahora le vamos a colocar un apellido. Anualidad vencida. Y esta anualidad vencida lo que asume es que el primer pago que yo voy a traer a valor presente, ¿cuánto es? El primer pago es al inicio del periodo 1. Es decir, esto no es en 0. Es al término del periodo 1, al inicio del periodo 2. Por eso, en una perpetuidad creciente como esta, el pago que varía entre cada periodo, en estricto rigor, lo que va en el numerador es el pago en periodo 1, no en periodo 0. ¿Por qué? Porque se asume una periodicidad vencida. ¿Ya? Sigamos avanzando. Además, ¿puede verse? Ahí sí. Además, nosotros vamos a tener, evidentemente, como tenemos una perpetuidad, que no tengo los colores, pero como nosotros tenemos una perpetuidad con crecimiento, ¿qué creen que va a pasar que nosotros podamos tener? Una anualidad con crecimiento. Y esto se refiere... Espérate, todavía no lo cambié. Un segundo. Se refiere a el valor presente de el pago, dividido tasa menos G por 1 menos 1 más G dividido 1 más R, y ahí sí. Ahí sí. Es decir, esta fórmula que yo acabo de anotar acá arriba, esta es la anualidad con crecimiento. ¿Cuándo la voy a utilizar? Recuerden que todas las fórmulas de matemática financiera son simplemente herramientas para la parte mecánica. Pero de nuevo les digo, a mí no me interesa la parte mecánica. O sea, sí me interesa, es una parte muy pequeña de la evaluación, pero sí interesa. Lo que más interesa es que ustedes demuestren que estas fórmulas las saben utilizar, que saben absolutamente el trasfondo de lo que va a pasar cuando yo la utilice. No es llegar y meter números al azar. ¿Qué es lo que estamos asumiendo con esta fórmula? Que es de la anualidad creciente. Por ejemplo, si yo les doy un ejemplo cualquiera en un enunciado, en donde ustedes tienen un arriendo que se reajusta un 3% cada periodo, que eso existe. Ustedes saben que cuando uno firma un arriendo, generalmente se le coloca un reajuste periódicamente. No sé, cada una vez al año, cada 6 meses, etcétera, y ustedes tienen que traer el valor presente de ese contrato. Es decir, si ustedes quieren traspasar ese contrato a otra persona, porque otra persona se va a quedar con esos ingresos, ustedes tienen que valorizar ese contrato. ¿Y cómo lo valorizan? Traen a valor presente, los pagos a cierta tasa y el pago tiene un crecimiento determinado. ¿Quedó claro? Todo esto que hemos visto hasta ahora son fórmulas las cuales ustedes las tienen que entender a cabalidad para poder resolver algunos ejercicios. Los ejercicios de por sí es difícil, o sea, es muy probable que no sean tan complejos en la mecánica. Ustedes probablemente puedan meter todo a la calculadora o pueden agregar todo en el Excel. Lo que a mí me interesa es que los interpreten bien. ¿Ya? Entonces, miren lo otro que va a pasar. Y con esto cerramos la parte de fórmula, mecánica, y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar si yo les digo que la primera cuota
es en momento cero. ¿Cómo se llamaba cuando el primer pago era en cero? Anticipado. Ya, anticipada, bien. Se puede llamar de esa manera, lo cual está perfecto. Vamos a tener una fórmula incluso que tiene que ver única y exclusivamente con eso. Pero, de nuevo les digo, no es que ustedes se tengan que aprender de memoria. Miren, si yo les digo que tienen que pagar 10 cuotas, pero la cuota son todas anticipadas y la cuota 1 es hoy, ¿cómo lo calcularían? Se pone el valor presente y después saca a 9 hacia adelante, en vez de 10. No lo escuché muy bien, pero me da la impresión de que lo entiende. Sería, por dar un ejemplo, ¿cuántas cuotas tenemos que traer a valor presente? ¿10 o no? 9. 9. 9, exactamente. Entonces, de nuevo les digo, la fórmula de anualidad es perfecta para esto, pero el que no lo sepa interpretar bien va a colocar en el N, va a colocar 10. Por lo tanto, hay que interpretar bien lo que hace cada fórmula para poder entender. Y nosotros simplemente hacemos esto. Y si nosotros estamos trayendo, ¿y la primera cuota dónde miércoles la metemos? Hay que sumarla. Exactamente. Y como está en valor hoy, no la castigo. Ya, listo. Eso es como sencillito, un dulcecito, facilito para que ustedes entiendan. Es simplemente se los digo para que ustedes vayan de a poco complementándose y ir viendo, interpretando. Ya. Comencemos. Ya. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a borrar y tenemos que por lo menos alcanzar a hacer este bien. Y ojalá el siguiente, pero no sé si alcancemos. Ya. Leamos el ejercicio. Nosotros tenemos una querida tía abuela en tercer grado que vivía en el Medio Oriente, le dejó una herencia millonaria que recibirá si es que acepta ciertas condiciones. El testamento estipula que la fundación que ella tiene le va a pagar a usted por siempre 4.500 al final de cada mes. Hasta ahí, ¿qué me están diciendo? Una Hay una perpetuidad. Ya, perfecto, una perpetuidad vencida por 4.500. Listo. Eso es lo primero que estamos entendiendo. Ya, listo, tenemos que sacar los datos. Cuyo pago crecerá una tasa del 0,2% efectiva mensual para cubrir los problemas de inflación. ¿Qué me están diciendo con ese 0,2? ¿Es una perpetuidad normal o El no? crecimiento. Ya, exactamente, una perpetuidad con crecimiento. Muy bien. Después, la única condición es que usted tiene que mantener de por vida a su único hijo, es decir, al hijo de la tía, al primo, que acaba de recibir una herencia, él, o sea, este compadre que es medio irresponsable, va a recibir una herencia de 6 millones de euros, en los cuales se podrían invertir al 4,2% simple anual. ¿Para qué me darán esa tasa? Conceptualmente, ¿a qué se refiere esa tasa? ¿Sí? Ya pues. ¿Es la ¿A qué misma se tasa de mi refiere? herencia? ¿Qué cosa? Perdón. ¿La misma tasa de mi herencia? Uy, ¿me lo voy a repetir, perdón? Que si es la misma tasa de mi herencia. Exacto. Sí, ¿y por qué? La del Porque mercado. estamos asumiendo que ese es el costo de oportunidad. Es decir, cuando ustedes le están diciendo ahí que se puede invertir al 4,2% simple anual, lo único que le están diciendo, es lo siguiente, es
que cada peso que ustedes tengan lo pueden invertir a esa. Por lo tanto, cada vez que nosotros realicemos un análisis en este ejercicio, va a ser con ese costo de oportunidad. Por lo tanto, de ahora en adelante, costo de oportunidad o la tasa a la cual tenemos que traer a valor presente es 4,2 simple anual. Sigamos avanzando. Usted, que al único que conoció es al primo, al que hay que mantener, que su tía quiere que mantenga de por vida, sabe que gastará los 6,1 millones de euros dentro de los próximos 70 meses. Por lo tanto, usted tendrá que entregarle el pago de 3.400 para que sobreviva el resto de su vida a partir del mes 71. ¿Qué significa? Así, primero hay que interpretar lo que me están diciendo. ¿Qué significa? Profe, Dígame. lo que yo primero me pregunto es si es que esos 3.400 euros están a valor presente. No, pues. No, eso es lo que usted tiene que pagarle mes En el a mes. momento. Exactamente. Ah, ok. Eso es como la mesada que usted le va a pasar a su primo. Ya. ¿Ya? A partir del mes 71 en adelante. Por lo tanto, da lo mismo desde cuándo usted la tenga que pagar. Lo que a usted le tiene que interesar es qué tipo de análisis tiene que hacer, si son cuotas iguales, periódicas, etcétera, etcétera, a la misma tasa de intertemporalidad hasta el infinito. ¿Qué es lo que es? Una perpetuidad. Exactamente, y no es creciente. Por lo tanto, nosotros acá tenemos dos perpetuidades. Una que son sus ingresos, que es una perpetuidad creciente. ¿Profe? Dígame. ¿Y cuál sería el caso de una perpetuidad creciente? O sea, ¿cómo tendría que estar el problema para cachar? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La primera es que ¿Cómo tendría que estar el problema para ver si es una perpetuidad creciente y no solamente perpetuidad? Ah, ¿en qué se tiene que fijar? ¿Claro? Que de acuerdo a los datos que le están diciendo, como vamos por parte. Primero, usted va a recibir ingresos de 4.500 y le dice el enunciado que es por siempre, por lo tanto, perpetuidad. Y además le está diciendo el enunciado de que el pago crecerá a una tasa del 0,2%. Siempre que a usted le digan de que el pago va a crecer, es que es creciente. Y al ser de por vida, es una perpetuidad creciente. Esa es la primera parte. Ya. ¿Ya? Ya, La perfecto. segunda parte tiene relación con que usted va a tener que pagar una mesada fija, siempre la misma, la cual va a ser y es por siempre. Por lo tanto, es una perpetuidad y en ninguna parte le dan información de que esa cuota cambie, sino que les dicen que siempre es la misma. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya, profe, sí. Gracias. Luego que primero logramos interpretar el enunciado, que aunque parezca obvio, es una de las cosas más difíciles que uno tiene que hacer. Empecemos. Si usted invierte todos los pagos recibidos hasta el mes 71, donde tendrá que comenzar a pagar a su primo, ¿cuánto logrará acumular? ¿Qué me están pidiendo? Eso es lo primero que hay que saber. ¿Qué miércoles me están pidiendo? ¿Los intereses? No me están pidiendo los intereses. ¿El valor futuro? El valor futuro, ¿por qué? Porque necesito saber cuánto voy a tener cuando tenga que empezar a pagarle al primo. Ya, exactamente. ¿Ya? Por lo tanto, primero a ustedes le están diciendo, si usted invierte todos los pagos recibidos, es decir, no va a retirar nada. ¿Y qué cosa pasaba cuando uno asume que todos los intereses se reinvierten a la misma tasa y pasa todo? ¿A qué huele eso? Interés compuesto. Interés compuesto, perfecto. ¿Y a qué más? Al valor futuro de una anualidad. Eso hace el valor futuro de una anualidad. Y si ustedes no lo ejercitan con este tipo de cosas, nunca se les va a ocurrir en qué casos van a aparecer. Siempre que ustedes les digan
que van a recibir X cantidad o van a ahorrar siempre una cantidad, la van a guardar, no van a retirar nunca a cierta tasa, a cierto crecimiento, etcétera, etcétera, es una anualidad creciente. Y ya, quedamos claros con toda la información. Tienen ustedes, me imagino que ya han leído el enunciado, me imagino que lo tienen impreso, etcétera, etcétera. Ahora comencemos a resolver en la pizarra. ¿Sí? Ya. Primero, ¿sí? Ya, ahí está. Primero, esto es ejercicio 1, letra A. A nosotros nos dicen, si queremos llevar todo desde, tenemos 0, 1, 2, 3, 70, 71. En 71 tenemos que empezar a pagarle al primo, ¿ya? Y nosotros tenemos que hasta inmediatamente antes de esto vamos a ahorrar. Por lo tanto, vamos a tener el pago del 1, del 2, del 3, incluyendo el 70, los tenemos que llevar a valor futuro. ¿Ya? El monto del pago vamos a tener ciertas características. ¿Cuál es la tasa de costo de oportunidad que nos dice el enunciado que es representativa a la cual nosotros podríamos invertir el dinero? 4,2%. 4,2%. Y es compuesta, simple, mensual, anual, ¿cuánto? Simple. Simple anual. Por lo tanto, y los pagos son mesadas. Por lo tanto, son mensuales. ¿Cuánto sería la tasa? ¿A cuánto hay que transformarla? Transformarla a tasa mensual. A tasa mensual. Y si es 4,2% simple, ¿cómo se hacía de acuerdo al ejemplo que hicimos antes? Hay que dividir en 12 nomás. Exactamente, hay que llegar a dividir en 12. ¿Cuánto les da eso? 0,35. Perfecto. O sea, la tasa mes, 0,35. Ya. Esa es la tasa. Vamos por parte. Luego, sabemos que cuánto crece periodo a periodo. Ese dato lo dan así, listo. 0,2%. 0,2. 0,2, Todo mensual. 0,2%. Y el primer pago es de 4.500. Pero fue una Pago, pregunta dígame. que diga tasa efectiva mensual, ¿da lo mismo? No da lo mismo. ¿En qué podría haber afectado? En este caso, al ser mensual, no afecta en nada. Si ustedes le hubiesen dicho 0,2% efectiva anual, sí hubiese afectado en cómo la transforman a mensual. ¿Ya? Como acá ya está en mensual, da lo mismo. Está perfecto, no hay problema, está todo bien. Pero si hubiese estado en efectiva anual o efectiva en cualquier otra medida, en realidad efectiva semestral, bimestral, trimestral, cuatrimestral, lo que sea, al traspasarla a mensual, tendríamos que haberlo traspasado como lo hicimos antes, ¿se acuerdan? Eso lo hicimos antes, pues bueno, yo les voy a subir en las pizarras. ¿Quedó grabado el anterior? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Cago en la wea. Creo que sí lo grabó. Que debería quedar. Ya, vamos que se puede. Bueno, yo les voy a subir igual las pizarras de antes, en donde ahí ustedes van a ver el ejemplo cuando yo les mostré que en donde hicimos esa transformación de tasa al ser compuesta, mensual, anual, etcétera, cuando es compuesta y cuando es simple. Ya, sigamos avanzando para poder por lo menos terminar esto. ¿Cómo tendríamos que plantear el ejercicio si tenemos estos datos? ¿Qué habría que hacer? Profe, Sí, dígame. si el crecimiento estaba anual, ¿podría haber trabajado con las dos tasas anuales? O sea, con el crecimiento y la tasa anual en vez de pasarla mensual. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que manda? No ¿Los sé si se pagos? los dije en la clase pasada. ¿Qué cosa? ¿Los pagos?
los pagos. Siempre, siempre en matemática financiera lo que manda son los pagos. Nosotros tenemos que transformar todo a la temporalidad de los pagos. Ya, Siempre. gracias. Ya, ¿cómo era la fórmula? Entonces, ¿qué es lo que hay que aplicar? ¿Quién me lo puede explicar? Ni siquiera de memoria, sino que conceptualmente, ¿qué estamos haciendo al llevar 70 pagos al periodo 71? ¿Qué estamos haciendo? Sacando el valor futuro. ¿Pero de qué? De una anualidad creciente. Exactamente. Muy bien. O sea, lo que dijo su compañera, no sé quién parece Josefa, está bien, el valor futuro de cada uno de los pagos. Está perfecto. Podríamos incluso hacerlo manualmente. Ustedes incluso lo podrían hacer en Excel y sería relativamente rápido. Ustedes tienen que tomar el valor de 1, que es 4.500, y llevarlo a valor futuro hasta el periodo 71. El valor de 2, pero ¿cuánto valdría 2? El pago en 2 es 4.500, ¿o no? 0,2% más. Exactamente, muy bien. Entonces ahí me fueron siguiendo, muy bien, Constanza. Tenemos que calcular el 4.500, multiplicarlo para amplificarlo, y ese valor lo llevamos a valor futuro. Esa mecánica, como ustedes van a ser muy claritos rápido en eso, simplemente nosotros podemos hacer valor futuro de una anualidad creciente. ¿Y cómo era el que se la anoté antes? Bueno, se las voy a anotar yo para alcanzar antes con los datos al tiro. Sería el pago en 1, que es 4.500, dividido 0,35, que es tasa, menos crecimiento, que es 0,2%, por 1 más el crecimiento, que es 0, o sea, la tasa es 0,35%, dividido, elevado a 70. Ahí sí. 1 más el G, que es 0,2%, dividido 1 más 0,35%, y todo eso elevado a 70, y estamos. Listo. Ese es el valor futuro de una anualidad creciente, en donde tenemos el G, tenemos la tasa, tenemos el pago en 1. Esa cuestión es clave, por favor recuérdela, porque siempre pasa que los alumnos se equivocan en eso. Tenemos el pago en 1, incluso yo les podría haber dicho, en donde ¿qué pasaría si yo les dijera, miren, ahora se va a entender mejor el ejemplo, si yo les dijera, donde se pagará por siempre 4.500 al final de cada mes, a partir de hoy? ¿Qué valor tendrían que colocar acá donde pusimos los 4.500? ¿Sí? ¿Qué valor tendríamos que colocar los mismos 4.500, no? Si el enunciado me dijese que va a pagar por siempre 4.500, pero que ese 4.500 a partir de hoy y tiene un crecimiento de 0,2% mensual. ¿Sí o no? O ¿Qué sea, valor? tendríamos que tener el periodo 0, ¿no? Tendríamos que, exactamente, el 4.500 está en periodo 0. Por lo tanto, tendríamos que llevar a valor futuro esos 4.500 a una tasa del 0,2%. Exactamente. Por eso yo recalco tanto que tiene que ser el pago en 1. Ya. Revisemos el B por lo menos con ese para que quede claro. Nos dice, ¿cuánto vale hoy la herencia que dejó su tía abuela? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir la pregunta? Imagínense que eso, por dar un ejemplo cualquiera, es una pregunta de control. Un ejercicio como este, livianito, sencillito. Si les preguntan, ¿cuánto vale la herencia de la abuela? ¿Qué les están preguntando? De nuevo les digo, la mecánica es sencilla. Pero ¿qué les están preguntando? Conceptualmente, ¿qué hay que hacer? ¿Sacar el valor presente, profe? ¿Ya? ¿El valor presente de qué? Explíqueme más, pues. De la perpetuidad. ¿Ya? Primero es una perpetuidad, que son valores positivos. ¿Ya? Valor presente de una perpetuidad
Profe, como son dos Perpetuidad. perpetuidades, hay que hacer dos cálculos distintos. Exactamente, muy bien, muy bien. Entonces, primero nosotros vamos a traer el valor presente de una perpetuidad con crecimiento y eso van a ser nuestros ingresos. Y por otro lado, vamos a tener que traer al valor presente lo que le vamos a pagar a nuestro primo, que al parecer es un compadre que no trabaja mucho, pero que hay que pasarle una mesada, pero la mesada es en el periodo 71. Por lo tanto, vamos a tener valor presente de una perpetuidad que no tiene crecimiento. ¿Y esta perpetuidad a dónde va a quedar si calculamos la perpetuidad ahí? Si nosotros vemos la perpetuidad del pago al primo, ¿cuánto sería? 3.400 dividido 0,35%. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien lo puede calcular? Así rápido, ustedes tienen ahí calculadora. Eh, 9.714, profe. ¿Cuánto? 9.714. Ah, no. Tiene que. No, No, yo creo que es falta mucho dos más. ceros, falta 2 ceros. No, falta 2 ceros. Yo creo que es mucho más. Son que eso. 971.428,5. Ya, ¿cuánto? 900. 71.428,5. ¿Ya? 428. 428, ya. 971.428 es el valor presente de esa perpetuidad. Pero el valor presente, ¿en dónde quedó si el primer pago es en el periodo 71? ¿Eso hay que llevarlo al valor futuro, a 71? No, pues. ¿Esto dónde quedó? Si estos 3.400 yo los voy a pagar del periodo 71 en adelante. Por lo tanto, el valor presente siempre queda un periodo antes del primer pago. Entonces, este monto que está acá, yo lo tengo que traer a valor presente. ¿Y a cuánto lo traigo a valor presente? En 70 periodos, es decir, 971.428 dividido 1 más la tasa que es 0,35% elevado 70. Y ese valor es el valor al día de hoy de los pagos que le voy a hacer a mi primo. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Bueno, y hagamos, ya que estamos en esto, hagamos Profe, el primero. Dígame. No, es la última de esa división, la última que hizo, es lo que va a haber como acumulado antes de empezar a pagar las cuotas al primo. No. De partida, el 971.428, ¿qué es lo que era? El valor presente en la cuota como 70. Ya, ¿o el no? valor presente de lo que yo le tengo que pagar a mi primo, ¿no es cierto? Ya, Pero ¿cuándo le empiezo a pagar a mi primo? ¿En qué mes? en el 71. Perfecto. Y siempre, y ahora les digo algunas cosas que antes no habían internalizado tanto, es que en una anualidad o perpetuidad siempre queda ese monto, queda un periodo antes del primer pago. Por lo tanto, todo este valor está en el periodo 70. Y si está en el periodo 70, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que traerlo, ese valor lo tengo que traer como una sola pelota, lo traigo del periodo 70 al periodo 0. ¿Y cómo traigo un solo valor del periodo 70 al periodo 0? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo, pues? Es lo que estáis dividiendo por 1 más la tasa elevado al número de periodos. Exactamente, muy bien. Por eso hicimos esta división. Y ahora veamos los ingresos. Los ingresos son desde el periodo 1 en adelante, por lo tanto es bastante más sencillo. ¿Y cómo sería? Sería 4.500 dividido, sería, esta es como la parte 2, esta es la parte 1, y estas son 4.500. ¿Quién me dicta los datos? ¿Dividido cuánto? Para calcular la perpetuidad creciente. ¿Cuánto sería?
En 0,35% menos 0,2%. ¿Ya? 0,35% menos ¿cuánto? 0,2%. ¿Ya? ¿Y cuánto me da esa división? Parece que era 3 millones, ya, 3 millones. Por lo tanto, esto es positivo y el resultado de esto va a ser negativo. ¿Ya? Y eso es el valor en presente de la herencia de mi tía. ¿Quedó claro? Les voy a subir el video apenas pueda. Les voy a subir la pauta, yo creo que mañana o pasado, de todos los ejercicios que están ahí. Espero los puedan hacer y cualquier duda me consultan o ojalá puedan venir. Que créanme que se entiende mucho más estando frente a la pizarra. ¿Ya? Ya pues, estimados, que estén muy bien, mucho éxito y estamos hablando. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que Chao, estés profe. bien. Gracias. Gracias.